Chicos, ya estamos por entrar al aire. Ok. Listo, amigos, pues ya estamos aquí al aire y estamos precisamente platicando de conéctate con tu pasión, ¿verdad? Y estábamos comentando cada una de nosotras lo que nos apasionaba. Aquí platicábamos que a Cristi le apasiona la belleza. Pero fíjate, tú, Lauris, estaba recordando ahorita que una de las frases que me dejaron así como que muy grabado es que puede ser muy bella por fuera, pero por dentro, ¿no? Entonces, para que tú puedas transmitir tu belleza por fuera, debes cultivar tu belleza interior. Definitivamente. Ya, eso es lo primero que tenemos que hacer, porque de nada sirve, hay tantas muchachas tan hermosísimas y tú las ves y tienen la autoestima baja, o también dicen que están gordas, o que están feas, no están contentas, y tú las ves y son unas hermosuras, y hay veces hay gente que no es tan agraciada, pero que es feliz, y que por dentro tú la ves y la ves hermosa. Claro. Oye, Cris, ¿y sabes qué? Me encantaría que me contaras tu historia. Porque yo creo que nuestras amigas y nuestros amigos les encantaría saber precisamente qué sucedió cuando tú eras niña. Y a mí ya me lo has contado muchas veces y me encanta la historia. Pero, ¿qué sucedía cuando tú eras niña, cuando jugabas? ¿Y qué fue lo que te hizo ser lo que ahora eres? Yo siempre jugué con mis hermanas, porque somos 4 mujeres, a las Barbies, pero yo siempre era la estilista. Como tengo una hermana que es maestra y ella siempre fue la maestra. Entonces yo a mis hermanas las trasquilaba, les cortaba todavía. Mis hermanitas, no, les cortaba los flecos, a mi mamá, no, ahora que fui a Matamoros, mi mamá estaba platicando que tenía como 4 años y me decía, me voy a dormir, maquíllame, hazme lo que tú quieras con un lápiz. Pues un día se me ocurrió dibujarle las cejas, ponerle puntitos en toda la cara y así como ojos de batigante. Yo estaba bien divertida maquillándole la cara de 4 años, imagínate. Mi mamá se quedó dormida y se despertó y tocó a la puerta un amigo de mi papá y sale ella así con su cara muy maquillada, ¿verdad? Claro que el señor casi se muere la risa en su cara, ¿verdad? Dice mi mamá, cuando voy viéndome en el espejo, yo toda con la cara llena de puntitos y lunares, casi me pone ahí del chongo, pero eso es una cosa de que yo lo traigo dice mi mamá, tú naciste para ser estilista, o sea, es una vocación, exactamente. Es algo que ya traes contigo. Y aparte a mí me encantaba toda la vida, a mis exnovios les cortaba el pelo, nomás fue uno, perdón, nomás fue uno, les cortaba el pelo, donde yo trabajaba en el banco, a todo el mundo le cortaba el pelo, los maquillaba, los peinaba, pero lo hacía gratis, o sea, empecé a arreglar desde los 20 años a amigas que se iban a casar. Ahorita me estaba diciendo una amiga que tenía 25 años de no verla, tú me arreglaste el día de mi boda, ¿me lo juras? O sea, imagínate cuánta gente ha pasado por mis manos, o sea, y luego después toda la gente que ha arreglado ya cobrándole, ¿verdad? Claro. Entonces es algo que a mí me apasiona, es algo que a mí me encanta, aparte me divierto. Y me hace muy feliz hacer eso. Entonces yo desde chiquita yo ya jugaba a ser estilista y también a ser maestra de belleza, que también es otra parte. O sea, tú no puedes tener una pasión por algo y no hacer un legado de eso. Exactamente, transmitir esos conocimientos. ¿Y Lore? ¿A ti qué te sucedió, Lore? Precisamente así fue algo parecido, no exactamente igual. Yo tengo 31 años, voy a cumplir este año de esto que hago. Claro, porque van a pensar que de edad. No, sí. Bueno, aparte. Lo bueno es de que yo lo descubrí precisamente cuando termino mi carrera. Yo estudié médico cirujano partero, nada que ver con el diseño de modas, pero precisamente cuando yo termino la carrera, yo tengo a mi bebita, mi primer hija, y yo la veo chiquita, acostada en la cama. Y yo desesperada porque acostumbrada a llevar una vida de puro hospital, de guardias, atender pacientes y estar todo el día ocupada, estar en casa y decir, ay, no tengo nada que hacer. Yo volteé a ver a mi hija recién nacida y la vi tan indefensa, tan chiquita y dije, wow, le voy a hacer un vestidito. Ahorita que ella está dormida le voy a hacer un vestidito. Se me ocurrió, me nació, me dio una facilidad sin tomar medidas, sin nada, nomás la vi acostada y casi que la dibujaste. Casi la dibujé, lo cosí a mano, se lo pongo y le quedó exactamente a la medida y a toda la gente que la vio con el vestido puesto le fascinó el vestido. De ahí nació mi pasión. Ahí descubrí descubrimiento. Exactamente, de ahí descubrí mi pasión porque fue sin conocimiento de escolaridad, nada que ver medicina con diseño de modas.
sino que ya se te da solo y dices, wow, esta habilidad no me la conocía. Y de ahí empecé a explorar, y ya llevo 31 años en esto, y yo creo que ya es bastantita la experiencia, y ahora lo que es la alta costura, las pasarelas y todo esto, me ha llevado a otro mundo muy diferente y parte muy padre de esta carrera. Claro. De esta carrera, yo lo llamo así porque soy nata, como dice Cristi, nací con esa habilidad, y aparte pues la habilidad que adquirí en la medicina para cortar la piel, coser y todo, dije, bueno, si puedo con piel, que no pueda con tela. Conozco el cuerpo humano, me sé todos los músculos, me sé los huesos, sé toda la composición, es mi conocimiento de medicina, ponerlos en práctica con esto, y así se dio. Si pudiste hacer una buena costura en piel, obviamente que la vas a hacer en tela, ¿verdad? Definitivamente. Garantizado. Nada más cambiaste las tijeras, no, el bisturí por las tijeras. Exactamente, fue lo único que hice. De ahí en fuera, pues la aguja es lo mismo, el hilo, o sea, todo. Y ya conociendo el cuerpo humano, no batallas. No, y cuántas de nuestras amigas, yo quisiera preguntarles que nos están escuchando, o nuestros amigos, que tal vez a lo mejor ahorita están trabajando en algún lugar o en alguna actividad que no les gusta. Así es. ¿Verdad? Que busquen, yo creo que sí es importante que nos analicemos y veamos, ¿realmente estoy contenta con lo que estoy haciendo? Exactamente, sí. Porque esa es una pregunta súper importante. Súper importante. Si no, búscalo y cámbiate. Así es, más que todo porque a veces nosotros como mamás también queremos que los hijos a veces estudien algo o que trabajen en algo, y a veces antes no se nos tomaba en cuenta qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que te apasiona. Y ahorita, a raíz de que yo descubrí mi pasión y lo que me gusta y lo que me he dedicado 31 años, yo sí les digo a mis hijos, ¿qué les gusta? ¿Qué les apasiona? Esto. ¿Saben qué? A eso dedíquense. Lo que realmente les apasiona, eso háganlo. Claro, porque van a ser felices. Y aparte yo creo que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes habilidades. Como yo muchas veces se lo he dicho a Cristi, ¿no? Digo, ay, Cristi, o sea, realmente yo seré súper buena para otras cosas, pero realmente la buena para la belleza eres tú. Definitivo. O sea, yo vengo todos los días para que me peines, para que me arregles. Laura es como mi hija que dice, no, mami, a mí no me gusta ser estilista. Yo nací para ser clienta. Así está Laura nació para ser clienta. Para ser clienta. Sí, definitivamente. Igual, por ejemplo, con un vestido. O sea, yo a lo mejor te organizo, te ayudo, te muevo a toda la gente, me encanta hacer relaciones públicas, ¿no? No me pongas a hacer pero un vestido, o sea, yo creo que no lo haría, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, al rato voy a adoptar como Cristi, venga la hija para hacerle el vestidito, ponerla bien bonita. Así es. Entonces, pero yo creo que lo padre es eso, que precisamente todos tenemos diferentes habilidades y talentos. Así es. Hay que desarrollarlos. Vas desarrollándolos, y aparte que vas encontrando personas especialistas, personas que tienen toda ese talento, que ya lo trae nato. Ya lo traes, sí, porque ahí está bien, todos tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que siempre superarte como persona, pero también date la oportunidad de descubrir qué es lo que traes dentro, porque todos nacemos con habilidades. Claro. Es cuestión nada más de ver para qué soy bueno y explotarlo y hacerlo. No importa que hayas estudiado otra cosa, pero atrévete a explorar esa habilidad. Y yo les quiero compartir, cuando también yo estaba chica, una de las cosas que me encantaba siempre era ayudar a la gente. Y siempre escucharle, yo desde niña recuerdo que estaba estudiando todo. Mi mamá hasta le daba risa porque era de que yo quería todo, ¿no? De que iba al catecismo, estaba estudiando pintura, estaba estudiando cerámica, el inglés, o sea, mil de cosas, amigos, ella es una super mega buena prospecto, soltera y sin compromisos, así que la podemos ir promocionando porque toda una monería. Gracias a mis papás, que les mando muchos saludos, que siempre me apoyaban. Claro. Y para mí es de que eso es una de las cosas que yo he pensado, que nunca hay límites, porque mis papás nunca me decían que no. Yo salía en todos los bailables. Era que mi mamá también siempre andaba con todos los trajes para todos lados, ¿no? Porque apenas salía uno y ya entraba y salía, ¿no? Pero fíjense que esas cosas precisamente a mí se me quedan muy grabadas, porque gracias a eso yo creo que empecé a desarrollar habilidades que fui juntando. Exactamente. Y que hoy en día me han funcionado como no tienen una idea. Por ejemplo, el inglés
simplemente, de que cómo te abres camino con el inglés, el tener relaciones con las personas, que también es otra cosa súper importante, porque siento que ese es un punto donde te abres camino, Así donde vas conociendo a las personas, donde escuchas a las personas. Entonces, ya que conocí eso, después encontré la profesión de coach. A pesar de que soy licenciada en administración de empresas, pues me especialicé en coach. Deberías de ser psicólogo. Sí, es el otro punto por descubrir. Yo estudié psicología, pero me quedé a la mitad de la carrera y no quiero morirme ni irme de este mundo hasta que no termine la carrera. Porque también la necesito dentro de lo que estoy haciendo. Sí, definitivamente. Mira, yo por ejemplo en lo que yo hago, trabajo mucho mi trabajo es personalizado al 100%. O sea, todo lo que hago son diseños únicos, precisamente para empezar a crear que cada una tenga su propio estilo, su propia identidad, más que todo. Pero también en ese caminar eres psicóloga. ¿Por qué? Porque la cliente sabe que estás transmitiendo y eres receptiva y empiezas a dar esa confianza en la persona. La necesidad que ella tenga, lo que ella quiere. Entonces se da cuenta que te haces ahora sí que los oídos de todas y les transmites esa paz, esa tranquilidad, o a veces esa compañía o esos oídos que ellas necesitan que las escuchen. Entonces, se aplica la psicología. Súper padre. Oigan, pues queridos amigos, vamos a un corte comercial. Estamos en Conéctate con tu pasión y regresamos. Y fíjate que lo de estilista también es mucho de psicología. Sí, bastante. ¿Por qué? Porque llegamos como clientes y empezamos y sentimos esa confianza. Tienes que tener confianza. Sí, de platicar y todo.